Vamos a conversar de temas que tienen que ver con la producción específicamente, como hemos venido hablando con distintos representantes del INTA, en este caso específicamente sobre el tema riego con Dardo Fontanella. ¿Cómo estás, Dardo? Muy bien, gracias y bienvenidos. Bueno, con Carolina Omazane hemos charlado un poco de las actividades y el hecho de que se generen jornadas en las que el tema sea materia de debate y búsqueda de soluciones, pero específicamente en el terreno hay que trabajar hoy, ya, y si no, ayer con la escasez del agua, ¿no? Y vos venís trabajando en el tema riego y, bueno, la primera pregunta que se me ocurre es si la gente, el productor fundamentalmente, va tomando conciencia de que ya no tiene la disponibilidad de agua de antes y que hay que empezar a invertir en recursos técnicos para poder optimizar el uso del agua, ¿no? Sí, efectivamente. Desde que estamos en la agencia de extensión del INTA, ya hace 11 años, las principales líneas de trabajo a nivel de lote es con cuestiones de riego y los cultivos que se hacen, pero todo asociado al riego. Y en ese sentido, la preocupación existe, es real, es concreta, y los productores están tomando nota de esto y están ocupados sobre la situación. Es importante destacar que en la provincia de La Pampa, la mayor parte de la superficie que se riega hoy es con riegos presurizados, que son con riego con pivotes centrales, que son estos círculos grandes de riego, o con riego por goteo, y esa tecnología hace que sea muy eficiente el uso del agua. Y definitivamente el riego es el principal responsable de los usos del agua del río Colorado. Entonces es ahí donde hay que apuntar para buscar mayores eficiencias, en definitiva para cuidar mejor el recurso. Bueno, los productores, que son los usuarios finales del recurso agua, que es un recurso de todos los pampeanos, el agua que se usa, la parte que usa la Pampa, por supuesto que el riego, como es el principal responsable, se está trabajando para que sea más eficiente. ¿De qué forma se está trabajando? Bueno, en varios aspectos. Primero, la captación y distribución, que es el Ente Provincial del Río Colorado, es el organismo que se encarga de esa cuestión. Entonces hay una gran obra pública en La Pampa que capta a partir del canal matriz de Puente Dique, se deriva por canal matriz. Entonces hay una alta eficiencia de conducción de ese agua respecto a canales de otras zonas, por ejemplo, que son sin revestir, o como la primera zona de producción, que es el Sausal, que es de menor superficie, donde la mayoría de canales estaban sin revestir. Entonces, la impermeabilización de los canales hace que no se pierda agua por infiltración. Eso es una parte muy importante y una obra muy grande de la provincia de La Pampa ya de hace muchos años y que se está usando actualmente. Y la otra gran parte es ese agua, cuando termina de la conducción del canal, que pasa al lote de producción, antes, o se sigue haciendo con riegos gravitacionales, pero cada vez en menor medida. Y para esto también es importante una decisión política que tomó el gobierno de La Pampa ya hace 11 años, que los riegos tienen que ser presurizados. Quiere decir que son de alta eficiencia. Entonces, en la zona hay una conducción muy eficiente de agua y un aprovechamiento en los lotes de producción con riegos presurizados y riegos gravitacionales. Ahora, los riegos presurizados ya son más del 50% de la superficie que se está regando en la zona. Y esto habla muy bien de la zona y habla de que la zona se está ocupando para ser más eficiente en el riego. Ahora bien, estamos en escenarios de situaciones de bajos derrames en el río y obviamente que causan preocupación. Bueno, ¿qué cosas se están haciendo para eso? Para mitigar, la situación es: hay una cuestión de oferta de agua y una demanda de agua de riego. La demanda, es decir, si la oferta es menor, nos tenemos que ajustar con la demanda a esa oferta. ¿De qué forma nos podemos ajustar a la demanda? O regando menos hectáreas, o usando cultivos que necesiten menos agua, y también usando sistemas de riego que sean más eficientes, es decir, que con el mismo agua podemos regar más. La Pampa, como está haciendo las cosas bien, no necesita regar menos hectáreas, como sí está haciendo Corfo Río Colorado, si donde se termina de regar en provincia de Buenos Aires con el agua del río Colorado, ahí de 140.000 hectáreas están regando 70 solamente.
y de un cultivo de cebolla que era principal, que llegaron a ser 20.000 hectáreas, este año están diciendo de no hacer más de 7.000 por la disponibilidad de agua. Bueno, acá se está regando bien, se riegan relativamente pocas hectáreas en comparación con otros lugares y de mayor eficiencia. ¿Y qué otra cosa se están haciendo? En conjunto con la Cámara de Productores Agropecuarios Bajo Riego y el Ente del Río Colorado, el año pasado ya hace 2 campañas que se están trabajando con riegos restringidos, principalmente al final de la temporada de riego, los meses de abril y mayo, y al inicio de la temporada de riego, agosto-septiembre, para erogar la mínima cantidad posible de agua, o derivar, perdón, la mínima cantidad posible de agua al sistema de producción, para acumular ese agua o ahorrar ese agua y poder usarla en el verano, que es cuando está la máxima demanda. ¿Cómo se hace eso? Bueno, articular entre la parte pública y la parte privada, entre la oferta y la demanda, pero con un trabajo muy fino desde lo técnico para ajustar los requerimientos hídricos de los cultivos, en definitiva trabajar sobre la demanda muy fina para, a partir de esa demanda cuantificada, cuánta es el agua que se puede derivar. Porque también en la zona, es decir, la zona no hace un uso deliberado del agua, sino hay cupos por provincia, y en esto ya el COIRCO, que es el Comité de Cuenca del Río Colorado, a través de las dependencias en La Pampa y a través de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, determina la cantidad de agua que se puede utilizar por provincia. Bueno, en este sentido, en la zona, productores y el ente juntos nos invitan a participar en estas mesas técnicas. Se definen o se cuantifica cuál es el mínimo uso de agua posible para mantener estable la producción, entendiendo que la zona, el riego es principal, es decir, es un riego integral. La mayoría de los requerimientos hídricos de cultivo es con aporte de agua. Sin aporte de agua es inviable la zona. Entonces, el riego tiene que estar sí o sí, pero además en la zona los cultivos generan un importante movimiento de trabajo, movimiento económico, social, que lo que tenemos que hacer es ser inteligentes, precavidos y anticiparnos a estas cuestiones, porque lo que necesitamos es que la rueda siga andando. Entonces, ¿nos podemos ajustar? Sí, la zona se está ajustando en la cantidad de agua que se entrega a los productores se están ajustando con los usos eficientes. En definitiva, la zona está haciendo un uso muy responsable de este recurso riego, que hoy está haciendo estamos teniendo menor oferta del río. No sabemos si por ahí puede ser una cuestión estacional, de un ciclo seco muy largo, o vino para quedarse. La Pampa en eso está muy bien, te diría que a nivel país, trabajando respecto, en el riego, el aporte de agua para los cultivos a través del riego tiene distintas facetas. Una parte es, como en esta zona, es riego integral, que la mayoría de los aportes hídricos de cultivo lo da el riego, y otros son riegos complementarios, como en pampa húmeda. Es que solamente es en un momento específico, o que muy poco porcentaje de requerimientos hídricos del cultivo está aportado por el riego. Dentro de las provincias de riego integral, que son las cordilleranas, La Pampa es la segunda provincia con mayor proporción de riegos presurizados. Solamente la encabeza La Rioja, por estas cuestiones de los diferimientos impositivos que hubo en los 90 de olivares, que ahí iba riego por goteo, pero que muchas de esas superficies ya están quedando fuera de producción. Entonces, La Pampa se está ocupando ya hace más de 11 años en que su sistema de riego sea eficiente. Eso habla muy bien de la zona. Ese sistema, va a llegar el momento en que va a desaparecer el riego gravitacional. ¿Hay esa bajada de línea hacia los productores y vayan acomodándose, o va a quedar un porcentaje de todas maneras? El riego gravitacional, tenemos el sistema de riego del Sausal, que eso nació como gravitacional y
y se puede reconvertir, pero es muy complejo, porque son muchas parcelas, habría que hacer un trabajo, a ver, se puede, pero no es tanta la superficie y el agua que se usa ahí. Lo importante es en las nuevas áreas que ya son riegos presurizados, inclusive en zonas de sección primera, se están pasando de los gravitacionales a los presurizados. Y creo que ahí está el mayor desafío de minimizar esos gravitacionales, y todo lo nuevo es presurizado. Esa es la decisión política que tiene el gobierno de La Pampa, es que todos los proyectos nuevos tienen que ir a presurizado, todas las tierras nuevas que se ponen bajo riego son con riegos más eficientes, y ahí está la clave, entiendo, de este uso de agua del río Colorado en la zona. O sea que los pequeños productores, vos mencionabas el Sausal, van a poder continuar con su sistema tradicional, porque la pregunta que quedaba era, digamos, hay que hacer una gran inversión para pequeños espacios productivos, ¿no? Cosa que es, por lo menos en apariencia, inviable, ¿no? Bueno, técnicamente es factible, hay que hacer inversiones, es muy complejo readecuar un sistema gravitacional a un presurizado, porque, por ejemplo, el riego por goteo regas todos los días, o con los pivotes se riega todos los días, y en chacras chicas que tenés turnados de riego hay que hacer reservorio. Se puede hacer, pero es complejo, y económicamente también es un número, son $4.000 por hectárea que hay que poner. Que en eso no sería tanto el volumen de plata. Si la provincia está decidido, tendría que haber un aporte decidido del gobierno para mutar a ese sistema, ¿no? En créditos ultra blandos, perdón. Pero en los riegos presurizados de las otras superficies, de las mayores superficies, eso es interesante. Creo que ahí está el desafío. Y uno de los trabajos que se presentó en el Congreso Pampeano del Agua es cómo adecuar la gran obra que tiene el Estado provincial con los canales, con el canal matriz y todas sus derivaciones de sección primera, segunda y sección quinta del sistema de aprovechamiento múltiple 25 de mayo, cómo hacer operativo un sistema que fue planteado, pensado en gravitacional, cómo se hace operativo para los riegos presurizados que están adentro. Esto quiere decir, por ejemplo, los pivotes de riego se riegan 19 horas por día, por una cuestión de tarifa de energía. Entonces, se riega desde las 23 horas de un día hasta el otro día a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Entre las 18 y las 23 horas no se riega porque el costo de la energía es más alto. Bueno, entonces, ese agua, ese uso que no se hace de ese agua, hay que bajar con puerta, hay una cuestión de tomeros, ponerse de acuerdo los tomeros con los regantes. Ese agua tiene que ir a descargadores, porque una vez que entró en el sistema de riego, una vez que entró por puente de dique, se derivó al canal matriz, ese agua tiene que tener una salida. Los canales son telescópicos, entonces no es que podés decir todo el mundo cierra y qué hago con el agua. Entonces, operativamente, no usar esas 5 horas el agua complica mucho el uso del sistema de riego. Antes, como era gravitacional, no había problema, porque estaba las 24 horas dentro del campo. Bueno, entonces, pero sí por una cuestión de tarifa hay que ponerse de acuerdo con la tarifa. Ya tenemos ejercicio hecho que se puede regar las 24 horas, inclusive puede ser hasta más barato que regar solo 19. Entonces, una cuestión de tarifa estaría resuelto, la cuestión operativa de abrir y cerrar también está resuelto, porque a las 11 de la noche no es cómodo para el operario de un campo ir y prender un pivote, y más si tenés más equipo, o hay empresas que tienen 10 equipos, entonces el último lo terminás prendiendo a la 1 de la mañana. Creo que sería más racional el uso del agua si se puede regar las 24 horas. Bueno, inclusive para un riego por goteo también tenés que tener algún tipo de reservorio de donde tome las bombas. El tema de los sedimentos del río, obviamente el río Colorado trae sedimentos, y eso en los riegos presurizados sí hay que poner mucho énfasis en los diseños de los proyectos, porque por ahí puede complicar algo de la cuestión operativa. Pero lo interesante es que ya se está dando la discusión, ya hace años que se está discutiendo cómo hacer, y se van haciendo pruebas, obviamente que hay que tener la decisión técnica,
hay que estar ajustado. Está la decisión política, los productores también tienen la necesidad y se van haciendo, pero es difícil pasar de un sistema a otro, de manejos, de años y demás. Lo interesante, repito, es que está la voluntad desde el que ofrece el agua, que es el Estado, el ente, a los usuarios, que son los que la demandan, para que cada vez sea más eficiente el sistema. Y justamente sobre uno de esos puntos quería subrayar. El río Colorado tiene sedimentos y el sistema presurizado seguramente lo debe sufrir a eso, ¿no? ¿Eso se ha podido resolver? Mirá, hay avances significativos en el manejo de la obra de puente dique para minimizar los ingresos de arena principalmente, y después los proyectos, los diseños de los proyectos de los privados, cada proyecto nuevo tiene un avance, una mejora respecto a los anteriores. Te diría que hoy no es una limitante para regar los sedimentos del río, y se ha avanzado mucho también en el dimensionamiento de los pivotes de riego respecto a las potencias de bombeo que se necesitan, respecto a los caudales que tienen que derivar, respecto a la cantidad de agua por día que tienen que aplicar esos equipos. En eso ha habido una evolución muy importante, pensando en el cultivo de máxima demanda, que es la alfalfa. Entonces, hoy la zona tiene un know-how muy importante respecto a los primeros equipos que hace 20 años que se pusieron, de todas estas características, y hace que la zona esté muy bien vista, inclusive a nivel nacional. Parece mentira que como pampeanos no conozcamos la potencialidad que tenemos, muchos como veinticinqueños también. Por ahí hay gente que se sorprende de la potencialidad que tiene la zona, o de las cosas que están pasando en la zona, y que están haciendo ruido a nivel nacional, ruido en el buen sentido de la palabra, porque estamos en un valle que tenemos condiciones de suelos aptos, clima apto, tenemos agua, tenemos la obra de riego, tenemos energía, tenemos servicio, está el know-how para hacerlo, de hecho se está haciendo, y eso a nivel nacional no existe en muchos lugares. Siempre, o en el lugar donde hay suelo no hay agua, o donde hay agua no tiene energía, o no hay caminos, no hay servicio, y sin ir muy lejos, en la zona de Río Negro, Neuquén, y ni hablar para el norte de Argentina. Así que la zona creo que está como consolidada en el uso de estas cuestiones de riegos presurizados. Para nosotros son las principales líneas de trabajo, y ahora estamos presentando proyectos a una compulsa que hay de COFECIT, que es Organismo de Ciencia y Técnica Nacional, para seguir viendo y evaluando las eficiencias de riego de estos sistemas presurizados, que ya es una realidad en el presente, sin duda que es el futuro en la provincia, y creo que por ahí es donde están las mayores posibilidades que tenemos como pampeanos de desarrollar el área bajo riego, de ser eficiente en el uso del agua y de marcar el camino al resto de las provincias condóminas del río Colorado, que hoy lamentablemente no le están dando la importancia que se merece el uso eficiente del agua en los sistemas de riego. ¿A los productores le ha cambiado la relación costo-beneficio en el paso de un sistema al otro? Digo, porque muchos de ellos, o algunos, están trabajando para exportación, y en exportación entramos a tallar con un costo globalizado. ¿Ha cambiado eso? Los números son similares en un riego gravitacional, en un riego presurizado, pensando en un pivote de riego, ¿no? Un riego por manto de alfalfa respecto a un pivote. En un riego por manto hay mucha obra de mantenimiento de canales, de nivelación de lote, mano de obra, y un menor rendimiento asociado al tipo de riego que se hace. Respecto al pivote, entonces en el pivote tenemos mayor rendimiento por hectárea, porque regamos mejor, porque regamos. La otra es una forma artesanal de aplicar agua en el lote, y para llegar al concepto de decir, bueno, riego, por ahí estamos un poco más lejos, estamos echando agua con algún criterio, y muchas veces los criterios técnicos necesarios para que esto sea más o menos adecuado
operativamente son imposibles de lograr. Entonces, el riego gravitacional es inviable. Imagínate que los egipcios regaban, hace 5.000 años que se está usando el riego gravitacional. En la agricultura moderna, los sistemas de producción, el mundo, la economía, va hacia otras cosas. No puede ser que estemos sosteniendo una técnica de uso de agua de hace 5.000 años. Las cosas han cambiado, no es racional ese uso, ¿no? Entonces, con los pivotes sí tenés un costo de energía, que es para presurizar, pero también hay una eficiencia de riego que es 3, 4 veces, 5 veces mayor a la de los riegos gravitacionales. Tenés una inversión por hectárea que hay que hacer, pero si hay mucho movimiento de suelo respecto a un gravitacional es menor, la parte operativa de personal es menor. En definitiva, y me parece que la clave, más allá de los costos, de los números que dan regar con pivote, es que estás haciendo un uso racional de tu recurso, que es estratégico para la zona, porque es riego integral, sin agua no vivimos, es limitante, porque estamos en un periodo de un ciclo seco largo, y es estratégico. Entonces, tener esa actitud de uso responsable y criteriosa, me parece que esa es la gran ventaja que tenés en los riegos presurizados respecto a los riegos gravitacionales. Teniendo en cuenta que ya hay muchos productores regando con riego presurizado, no ha habido cambio en cuanto a impacto por el cambio de sistema, ¿no? No, te diría que, mirá, eso es una cosa interesante de la zona, porque muchas veces ante estos cambios, pasar de un sistema gravitacional a un presurizado, es un cambio muy fuerte cultural. De hecho, hay muchas zonas, como por ejemplo Mendoza, la cuestión esta del atuel, de la Pampa con Mendoza, está asociado principalmente a un uso irracional del agua en Mendoza, primero porque usan toda el agua, ¿no? No hay ningún tipo de solidaridad con los de aguas abajo. Pero además, en los sistemas gravitacionales tienen baja eficiencia de uso de agua, que toda el agua que le metan se la van a tomar. Entonces, ¿cómo hacer para pasar de esos sistemas gravitacionales a los presurizados? Bueno, hay que hacer inversión. Ponele que la plata está. Después hay una cuestión cultural. Y eso son generaciones por ahí que tardan en cambiar ese concepto. Y creo que ahí está la clave de la ventaja que tiene La Pampa. No hubo una necesidad de un cambio cultural, porque pasó medio rápido en la zona, o tal vez otros actores que entraron que no están asociados al riego, sino por eso son empresas nuevas que entran a jugar al sistema, que no tienen ese preconcepto o los prejuicios de un sistema hacia otro. Y eso es muy interesante, porque nos toca ir, gracias a Dios por esta institución, a otros lugares del país, y decir, ¿cómo tan rápido están pasando de riegos gravitacionales a riegos presurizados? Porque no hay prejuicios. Y bueno, esa es una de las claves de la zona. El alto uso de la tecnología o la adopción de la tecnología que no ha tenido inconveniente. Y eso para destacar de la zona respecto a otras. La última, Dardo, ¿qué mirada tiene el CODIRCO respecto de las demás provincias sobre el uso del agua del Colorado? Porque hemos hablado de La Pampa, el uso suficiente, y eso está muy bien, pero recordemos que el curso de agua lo compartimos con otras provincias. ¿Ha hecho una evaluación general el CODIRCO sobre el uso del agua? Mirá, sí, el CODIRCO está atento a eso. De hecho, la información que nosotros tenemos, del 98% de los usos del agua del río Colorado responde a riego. Es decir, el riego es el principal usuario de todo el agua que se usa del río Colorado. Entonces, hay cuestiones al río Colorado lo compartimos. Mendoza, que no hace uso de agua para riego del río Grande, que es el afluente del río Grande y Barranca que forman el Colorado. Mendoza pasa al río Grande, no lo usa para riego, hay actividad hidrocarburífera. Neuquén lo mismo, o es incipiente en la zona de Rincón de los Sauces. Río Negro es muy baja la cantidad, la escala que tiene de riego
sobre el río Colorado, le da más importancia al río Negro. En la zona, los riegos del río Negro son gravitacionales, no hay una decisión como está en La Pampa. Hablamos de La Pampa y terminamos en la provincia de Buenos Aires, que es la zona de Corfo, que es la mayor superficie de riego que tiene toda la cuenca, y ahí la provincia de Buenos Aires, si bien están muy preocupados porque no tienen agua, creo que ahí no hay una evolución hacia los riegos presurizados definitivamente. Están viendo cómo impermeabilizar canales, pero entiendo que ahí es donde más, y hay cuestiones culturales definitivamente, hay una resistencia al cambio, y bueno, en momentos donde el agua sobraba, donde provincia de Buenos Aires quizás usaba el agua que le corresponde a las otras provincias que no la usan todavía, como Mendoza, Neuquén, La Pampa misma, Río Negro. Entonces, mientras Buenos Aires había agua y usaba el agua de la otra provincia, no había problema. En estos contextos de restricciones, que hace además a calidad de agua, porque la concentración, la conductividad eléctrica, que es una medida para ver la cantidad de sales que tiene el agua, hay un efecto de dilución en el río Colorado. Cuanto más agua venía por deshielo, menos sales había porque se diluían con el agua sin sales de nieve. Hoy, al haber menos aportes de agua de deshielo por la nieve, esas sales tienen mayor concentración y ya están siendo una limitante para los sistemas de riego en la zona de Corfo. Inclusive se escucha a los pobladores de La Adela y Río Colorado, que están aguas abajo de la represa de Casa de Piedra, que en invierno, como se restringe mucho el caudal, la erogación de Casa de Piedra, ahora están con 15 metros cúbicos por segundo, hay una alta concentración de sarro, de carbonato que tiene el agua, y hasta cambia el gusto del agua. Y obviamente es porque tiene más concentración de sales. Bueno, eso también es importante. Es decir, el agua no solo para el uso de riego, sino para los otros usos, que el uso humano es el principal uso del agua. Y nosotros como pampeanos, acá en 25 de Mayo estamos, pero también está el acueducto del río Colorado, que le da agua a la mayor proporción de habitantes de La Pampa, y bueno, ahora esta ampliación que se hace para la zona norte. Entonces, eso es muy importante. Como pampeanos somos responsables, es decir, el riego es responsable del uso del agua, y le está sacando el riego el agua, o compite el agua con otros usuarios. Obviamente, la principal prioridad de uso de agua es consumo humano. No se va a quedar la gente sin tomar agua por la que usa el riego, pero sí el riego va a cada vez tener menos agua porque hay otros usos que son prioritarios. Entonces, con los riegos presurizados, lo que decimos es que tenemos la oportunidad de compartir el agua para todos, inclusive no que sobre, pero sí que se haya hasta estos caudales ecológicos que hoy lamentablemente no lo tenemos en otros ríos como el Atuel o el Salado Chalilobú. Es decir, hoy la cuestión ambiental es muy importante, siempre fue importante, pero por ahí no se tenía, en proyectos viejos no se tenía, no se le daba la importancia que hoy la sociedad, gracias a Dios, la está demandando. Entonces tenemos uso de agua para consumo humano, para riego, para otros usos hidrocarburíferos, industria, y también ambiental. Hoy es un derecho que tiene la sociedad de que corra agua por el río para que haya biodiversidad, para que haya peces, aves, para que haya río. Entonces, como usuarios del agua en los sistemas de producción bajo riego, somos los principales responsables, y tenemos que ocuparnos de cada vez ser más eficientes en ese uso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, un saludo a la audiencia y por supuesto que a toda la sociedad a disposición para evacuar alguna duda, consulta, y estamos aportando en la zona, así que es un gusto para nosotros trabajar en riego en la zona 25 de Mayo.